abordamos el concepto de educación bancaria dentro del pensamiento, de la obra de Paulo Freire. En primer lugar, bueno, es importante tener presente que cuando Freire pues empieza, digamos, a analizar la educación, principalmente en Brasil, él percibe, bueno, que existe una sumisión y sobre todo, bueno, pues una pasividad ante, digamos, lo que acontece, ante lo que se vive en el día a día, ¿no? Hay dos términos que él acuña muy importantes, que son el concepto de educación bancaria, que es el que vamos a explicar ahora, y el de educación liberadora. Pero como digo, nos vamos a centrar ahora en este término de educación bancaria. Si nosotros tomamos, digamos, una acepción literal del término banco, pues podemos considerarlo como un lugar donde se va a depositar algo. En el caso de un banco al uso, pues se va a depositar unos bienes económicos, unas cantidades económicas, ¿no? En este caso, lo que se está depositando es, en el caso del estudiante, se está depositando conocimiento, ¿no? Es decir, se va a concebir, según esa perspectiva que dice Freire, digamos, la educación o el conocimiento como algo que se deposita dentro del estudiante. Y eso tiene una serie de connotaciones. Pues, por ejemplo, esa educación bancaria, es decir, que depositamos algo en el individuo, pues tiene la visión del estudiante como un mero receptor del conocimiento. Por tanto, la actitud que va a tener va a ser una actitud pasiva, una actitud como mucho de escucha ante lo que el profesor transmite al alumno. Por tanto, quien tiene la última palabra es el profesor, que es quien, digamos, en cuanto a contenidos, en cuanto a lecturas, en cuanto a ejercicios a hacer, es quien decide. En muchos casos, bueno, no se está generando un proceso comunicativo o un proceso de diálogo para reflexionar conjuntamente, porque los estudiantes, pues únicamente desde esa perspectiva bancaria, son simplemente depositarios del conocimiento, solo tienen que asentir. ¿Qué es lo que no hay? Pues como digo, no hay un proceso comunicativo, no hay un diálogo en el cual, bueno, pues se pueda reflexionar o a partir del cual construir algo nuevo. Por tanto, una primera acepción es cómo se ve al educador. El educador pues va a ser la mente pensante, va a ser el único que piensa. Por tanto, como señala Freire, su función es domesticadora. Es decir, va a ser alguien que va a controlar lo que el estudiante piensa, va a ser alguien que, en cierto modo, va a dar la visión del mundo del docente y, bueno, no va a dejar o va a prohibir que se viva un proceso de creatividad, un proceso de pensamiento propio o de transformación. Por tanto, como digo, su función es la de conducir al alumno para que memorice unos contenidos que vienen preestablecidos y no va a tener una comunicación con los alumnos. De ahí que, bueno, se aborde esa acepción de educación domesticadora o de educación controladora. ¿Cuál es el papel del educando o del estudiante? Bueno, pues en este caso va a ser considerado pues como un objeto, es decir, como un recipiente en el que se va a depositar el saber, en el que se va a transfundir el saber de ese pozo de sabiduría que se considera, según esa perspectiva, al docente. Y su actitud frente al docente va a ser pasiva, es decir, el educando va a estar de un modo pasivo. Lo único que puede hacer, por tanto, es guardar, archivar sus conocimientos. De ahí que, bueno, que quiera poner esta diapositiva, ¿no? de esa viñeta de Quino, ¿no? De Mafalda, en la que se ve, bueno, a Mafalda midiéndose la cabeza, ¿no? Viendo cuánto mide y se plantea eso, ¿no? Que habrá aquí todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza, es decir, volvemos a eso del vaso vacío que hay que llenar o a la tabula rasa, ¿no? Esa es, digamos, la perspectiva que critica, ¿no? Que critica Paulo Freire. ¿Por qué? Pues porque se concibe el saber como una donación, algo que el sabio, el docente, dona al discente o al alumno, porque es el que posee el conocimiento y lo va a regalar, lo va a dar al ignorante, que es el alumno, alumen, el que no tiene luz, ¿no? De ahí el término alumno,
que bueno, que en muchos sentidos pues puede ser también peyorativo, de ahí que bueno, prefiramos usar el de estudiante, ¿no? Porque el alumno es el que no tiene lumen, el a-lumen, el sin luz. Por tanto, él plantea que la ignorancia es consecuencia de la opresión. Es la perspectiva, bueno, que viene a plantear Freire. Es decir, no tenemos que entender la educación, digamos, desde esa perspectiva bancaria, donde el alumno es solo un objeto en el proceso y donde va a tener una actuación pasiva frente a la acción que corresponde al docente y por tanto, bueno, pues digamos, la importancia la tiene el docente, ¿no? El educador, que es quien conduce al alumno a una mera memorización, como decíamos. Claro, el hecho de que haya una mayor pasividad en el discente, en el estudiante, bueno, pues también tiene una serie de consecuencias, según Paulo Freire, ¿no? La ignorancia, al fin y al cabo, es vista como la consecuencia de la ideología de la opresión, donde es el otro siempre el que va a poseer la ignorancia, el alumno en este caso, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a qué es lo que se va a pedir entonces? Pues, digamos, va a haber una mayor pasividad por parte del alumno, según esa perspectiva de educación bancaria, que va a dar más facilidad para, digamos, que el opresor oprima al oprimido, ¿no? Y para que la única salida que le quede es adaptarse al mundo. Es decir, que no se le pase por la cabeza cambiar la realidad, transformar la realidad, sino que se adapte al mundo y se aleje del cambio. Por tanto, según Freire, la educación bancaria es un instrumento de opresión, ya que pretende, digamos, transformar la mentalidad del educando y no transformar la situación en la que se encuentran, que en muchas ocasiones es de opresión, ¿no? Máxime, como sabéis, él trabajó con el movimiento de los sin tierras y, bueno, unos colectivos muy oprimidos en Brasil, ¿no? Por tanto, claro, Freire va a considerar, digamos, la invasión cultural como, digamos, la penetración de invasores, es decir, las clases que tienen el poder, en el contexto cultural de los invadidos, es decir, de los oprimidos. Digamos, sin respeto a la potencialidad del ser, condicionado por la invasión, mientras que, digamos, van a imponer su visión del mundo y van a frenar la creatividad, inhibiendo, bueno, pues esa expansión de esos oprimidos, de esos inválidos. En ese sentido, bueno, pues esta invasión cultural de la que habla Freire es alienante y se realiza con suavidad o muchas veces también sin ella, ¿no? Y siempre, bueno, pues va a implicar una violencia, aunque no sea física, contra el ser de esa cultura que es invadida, que va a perder su originalidad o que va a ver amenazada a perderla, ¿no? Se va a ver amenazada a perderla, ¿no? Por tanto, es importante comprender cuál es la situación que lleva a que aflore esa invasión cultural. Es decir, es un sentido de inferioridad de los oprimidos, ¿no? Frente a los invasores, frente a los opresores. Hasta aquí esta primera aproximación a la educación bancaria. Muchas gracias por vuestra atención y espero, bueno, que el concepto de educación bancaria introducido por Freire haya quedado claro. Gracias.